Muy bien, vamos a nuestra primera entrevista con la abogada Sofía Sánchez. Ella es asambleísta por Construye. Vamos a dividir pantalla y saludarla e iniciar inmediatamente esta conversación. ¿Cómo le va? ¿Me escucha, Sofía? ¿Sí? Buenos días, muchas gracias. Asambleísta, ¿cómo están los diálogos desde su partido con algunas otras fuerzas políticas con el propósito de procurar ser parte o, no sé, formar una mayoría en la próxima Asamblea Nacional? Bueno, Jimmy, los diálogos avanzan, es urgente que estos existan, que sean claros, transparentes, pues ninguna bancada llega con 70 legisladores, así que estamos avanzando, pues al ser una fuerza política fuerte a la interna de la Asamblea, pues es necesario también que avancemos y es lo que estamos haciendo. Claro, entiendo que ustedes tienen más o menos 26 votos, son una fuerza importante sin ninguna duda. Pero mi pregunta es, ¿en estos diálogos ustedes tienen alguna línea roja, por ejemplo, con el gobierno sí, con la RC no, algo de eso? Pienso que en este sentido no hay que hablar de partidos, sino de acciones que se tienen que tomar al momento de las alianzas, ¿no? Nosotros hemos dicho no a la impunidad. Esa es una de las líneas rojas que tenemos. Ujú. Esa no podría ser una de las prioridades acá en esta agenda legislativa. Tenemos posturas claras y objetivos claros que nos hemos planteado como proyectos de ley y es urgente que en esta unidad pues no se prioricen estos temas de impunidad. Esa es una de las líneas rojas que nosotros la hemos planteado. Tengo entendido que algunos partidos políticos tienen también este concepto, pues, y en base a eso iremos trabajando. Conjuntamente con el proyecto político de Fernando Villavicencio existía una lucha fuerte contra la corrupción y él hablaba mucho de la impunidad que se planteó en la anterior asamblea. Eso no es un secreto, es público. Entonces esperamos que sabiendo cómo se encuentra hoy el país, esa no sea una prioridad de ninguna de las bancadas legislativas. No sé a qué vocero de Construye le escuché decir que tenían algunas coincidencias con los planteamientos de ADN en la Asamblea en cuanto a proyectos de ley, etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿Ustedes tienen cercanía, por lo menos en algunos de los ejes de trabajo del futuro presidente? Bueno, Jimmy, fue público. Daniel Noboa tomó algunos puntos en cuanto a seguridad y algunos planteamientos a la UAFE, que lo teníamos nosotros con Fernando Villavicencio. Esas son las coincidencias que asumo, pues se habrán dicho por algunos legisladores y en ese sentido, pues nosotros avanzamos y sí, existen algunas coincidencias. Nosotros hemos dicho sumamente claro, no seremos una oposición ciega, seremos un bloque que trabaja con criterio y pues avanzando en los temas que el país requiere. Asambleísta, ¿usted cree que Construye tiene la posibilidad de disputar pues, en la lid de la elección la presidencia, la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia de la Asamblea? Todas las bancadas tienen la posibilidad, construye al tener un bloque fuerte, ¿no? Que fue una coalición, como ustedes entendían en su momento, hubo una alianza con gente buena y construye y así se logró pues llegar a tener 30 curules en su Ujú. momento, ¿no? Recordemos también que teníamos más asambleístas por el exterior. Hay esas aspiraciones, sin embargo, todo dependerá de cómo se formen estas alianzas en la Asamblea y una agenda legislativa. Tengo entendido que hay aspiraciones también del Partido Social Cristiano que son respetables con el mismo candidato que ellos tuvieron en su momento la anterior conformación de la Asamblea hace aproximadamente un poquito más de 2 años. Y pues todas estas aspiraciones, ya sean personales o colectivas, son válidas. Todos los asambleístas llegan con los mismos derechos al tener un curul, pero dependerá de cómo se conforme esta mayoría en la Asamblea. No es yo diría, uno de los condicionamientos que tiene nuestra bancada. Es decir, podría pasar, sería un hecho medio inédito, ¿no? Que una gran cantidad de bancadas forme una mayoría con coincidencias programáticas o con coincidencias alrededor de temas y de pronto nos encontremos con que haya, qué sé yo, 100 votos por cada proyecto, ¿no?
Sería algo inédito, yo creería que ahí se está priorizando temas de país. Estuve en un programa la anterior semana y decían, ¿para qué necesita Daniel Noboa a la Asamblea? Si es que ya existe una gran cantidad de proyectos de ley que fueron aprobados, él podría hacerlo todo desde el Ejecutivo y yo ahí discrepo un poco. ¿Por qué? Siempre se va a requerir del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional, siempre va a ser necesario un trabajo coordinado. Ya vimos las consecuencias de no trabajar de manera coordinada el Ejecutivo con el Legislativo y esto no puede suceder en un periodo de 1 año, 6 meses. Es necesario esta unidad y que no sea esto sinónimo de impunidad como en su momento se planteó hace 2 años. Abogada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. Abogada, al interior de Construye han conversado sobre la posibilidad de retomar el juicio político a Guillermo Lasso una vez que, por ejemplo, acabamos de levantarnos hoy con la noticia de que Fiscalía ha hallado indicios de que hay un esquema de corrupción sistemático en el gobierno de Guillermo Lasso, que era justamente, ¿se acuerdan del juicio político de peculado? Hubo sectores que lo defendieron a capa y espada y decían que no había pruebas. Pues bueno, al parecer ya Fiscalía ha encontrado y detectado que hay un esquema de corrupción sistemático en contra de la administración pública. Construye, sumaría sus voluntades en caso de que se quiera reactivar el juicio político de Guillermo Lasso. Bueno, esta noticia es reciente, no la hemos tomado en cuenta para un debate a la interna de la bancada. Creíamos en su momento que las prioridades que tiene el país en temas eléctricos, en temas de seguridad, son fundamentales, que tienen que ser tratados incluso en la Asamblea Nacional. Omar, yo priorizo ahí, por ejemplo, la enmienda para el tema de que las Fuerzas Armadas apoyen en seguridad a la policía es fundamental. Y eso es, yo diría, un punto álgido para que también el presidente electo cumpla sus objetivos en temas de seguridad. Eso para mí es una de las prioridades. Ahora, el tema del juicio político, si es que la Fiscalía ha encontrado estos indicios que son fundamentales, pues la justicia hará su trabajo, y si es que dentro de esta agenda legislativa, pues todas las bancadas nos encontramos que es una prioridad, pues habrá que analizarlo también a la interna de nuestra bancada. Perfecto. Ahora, abogada, tienen ustedes, supongo, han tenido reuniones de trabajo, talleres en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. ¿Cuál es su cronograma, por ejemplo? A ver, ustedes también, al igual que Daniel Noboa, tienen un periodo muy corto de trabajo. Entonces, ustedes tienen que ir por etapas. La primera semana, lo que será el primer mes, el primer trimestre. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son el proyecto que inmediatamente van a proponer apenas se puedan instalar en la Asamblea? Bueno, Omar, creo que es responsabilidad de todos los legisladores revisar lo que quedó pendiente. Hay muchos temas que están para segundo debate y quien asuma la conducción de la Asamblea tiene que tomar en cuenta eso, es decir, temas de seguridad. Si es que vamos a ponernos como un objetivo claro los temas de seguridad, es fundamental tratar en 1 o 2 semanas esta enmienda constitucional. Esta es una de las prioridades que nosotros tenemos. Quedaron pendientes unas reformas al COTAD que son fundamentales para que trabajen los gobiernos locales, pero nosotros hemos planteado 3 proyectos que serán, yo diría, los principales dentro de la bancada. Una ley de inteligencia que se requiere de manera urgente. Tenemos una reforma a la ley de extinción de dominio y poder local, que fue un proyecto que Fernando lo comunicó a nivel de todo el país, es decir, una redistribución de cómo está tributando cada provincia y qué es lo que está recibiendo y que no es en la actualidad de manera equitativa. Esos son los proyectos que nosotros nos hemos planteado. No hay mucho tiempo. Quienes hemos estado en la asamblea sabemos que se podrá sacar temas puntuales y también tenemos entendido que el gobierno enviará cada 1 o 2 meses, han manifestado, una ley económica urgente. Entonces veremos en dónde se enfoca el trabajo en la Asamblea Nacional, pero al menos esos son los puntos que nosotros tenemos planteados. Perfecto. Y con respecto a la consulta popular, a ver, hay una reforma parcial a la Constitución que quedó truncada debido a la disolución de la Asamblea. Ustedes tienen que retomar esto para segundo debate. En caso de aprobarlo, eso se tiene que elevar a referéndum, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ir el pueblo ecuatoriano a ratificar esa resolución. Pero hemos escuchado vocerías del gobierno nacional que dicen que también quieren plantear eso en la consulta popular. ¿No cree que esas dos cosas a lo mejor puedan estar chocando?
Bueno, habrá que saber cuáles son las preguntas, ¿no? Se ha discutido mucho sobre si el país requiere una consulta o no. Muchas vocerías del gobierno, incluso la vicepresidenta ha dicho que vamos a ir a una consulta popular, pero no nos estamos planteando los temas. ¿Cuáles son los temas fundamentales que requiere hoy el país de manera urgente? Yo creo que eso es lo que se tiene que priorizar. Lo que se trate en la Asamblea, esto ya vino previo un dictamen de la Corte Constitucional, es una enmienda a la Constitución y pues más allá no sé si es que dentro de la consulta que plantea el Ejecutivo se estarán tratando los mismos temas. Yo creería que no deberían tratarse los mismos temas, sin embargo, habrá que ver cuáles son las preguntas. Algunos han dicho 14 preguntas, otros no tienen los temas claros. Se requiere cambios urgentes, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, que también se lo ha dicho. ¿Qué pasa con las preguntas que se plantearon en su momento por el gobierno de Guillermo Lasso, que eran sumamente importantes? En mi caso, con Fernando hicimos vocería de 2 preguntas porque también formaban parte de nuestro plan de trabajo anterior, pero yo creo que era más quien planteaba la consulta popular y no los temas. Entonces, Abogada, por ahí también se días. pueden retomar algunos que son importantes. Abogada, buenos días. Noris Arroyave le saluda, pero la gente ya se pronunció sobre eso, o sea, llevar a las urnas y plantear preguntas que ya fueron planteadas en una consulta anterior, ¿no le parece redundar y no aceptar la decisión de la ciudadanía? Bueno, depende de lo que plantee hoy el gobierno. Como les he dicho, mucho se habla de una consulta, pero no tenemos los temas. En un periodo tan corto, si es que estamos hablando de una consulta popular, deberíamos ya llegar con las preguntas claras de lo que queremos modificar mediante consulta popular. No sabemos si en este periodo corto, un año, 6 meses, sea lo más adecuado. Ellos han dicho que en los primeros 3 meses van a plantear, pero no tenemos los temas claros. Es decir, yo hoy estoy especulando y diciéndoles más o menos lo que se ha escuchado en medios de comunicación, pero no ha existido una voz oficial que nos diga qué es lo que se va a preguntar en una consulta popular. ¿Qué pregunta o qué planteamiento usted propondría respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana que la escuché mencionar? Bueno, hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana se ha politizado. En la última elección vimos cómo se hizo incluso campaña con la Revolución Ciudadana de quienes llegaban a ser consejeros de participación ciudadana, y muchos de los que participan hoy son candidatos para asambleístas, por ejemplo, en periodos siguientes. En ese sentido, vemos que no existe una total independencia, pues ahí se ha estado planteando la modificación y restringir ciertas competencias que tienen los consejeros de participación ciudadana en el caso de la elección de autoridades. Pero claro, si es que vamos a plantear esa pregunta, tendríamos que tener en una balanza medido entonces cómo se van a elegir las autoridades de control. Eso es lo que se ha hablado en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, un consejo que hemos visto que ha estado involucrado en muchos temas, donde hace poco le destituyeron a su presidente. Entonces, en ese sentido habría que ver si es que esa forma de elegir a las autoridades de control es la correcta o no. Asambleísta, ¿usted está de acuerdo? Sé que ya le preguntaron el tema del juicio político a Guillermo Lasso de retomarlo, pero en general, sobre los juicios políticos, ¿usted está de acuerdo o su bancada está de acuerdo de impulsar juicios políticos en este periodo de tiempo tan corto? Depende a quién y cuáles serían las causas. Tenemos en la Comisión de Fiscalización 3 procesos que quedaron pendientes, que cómo se conforme la comisión, veremos qué es lo que sucede. Está pendiente un juicio político al CNE, que se lo tiene que resolver. Está un juicio político al ministro de Obras Públicas y al ministro de Inclusión. Esos son los 3 procesos que están pendientes. Hoy no podemos decir si es que estamos de acuerdo o no a juicios políticos que se vengan de acuerdo a la administración, es decir, al nuevo ejecutivo. La administración que queda pendiente, recordemos que no tuvimos asamblea durante algunos meses y habrá que revisar qué es lo que sucedió en las distintas carteras del Estado, ¿no? Y si es que cuáles son las prioridades que tiene hoy esta Asamblea Nacional. Por eso yo les digo hoy, más allá ¿cuáles son las prioridades de Construye al llegar a la Asamblea? ¿Cuáles son las prioridades que van a plantear dentro de la Asamblea? Bueno, nosotros, ya lo dije, tenemos 3 proyectos de ley que son fundamentales, nuevos, ¿no? Habrá cosas pendientes, tenemos, al menos en mi caso, existe un informe por femicidios. Hoy tenemos alto índice de femicidios aquí en el país y se aprobó un informe que fue un proceso de fiscalización por unanimidad, dar seguimiento a eso. Los acuerdos que tienen que cumplirse dentro de todo ese proceso de fiscalización es fundamental. Los 3 proyectos que ya les he mencionado de ley
creo que no alcanza el tiempo para más y habrá que ver qué quedó para segundo debate en la Asamblea Nacional. Creo que son temas puntuales, pero nuestra bancada tiene como prioridad el tema de seguridad. Hay que trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo para poder, yo diría, solucionar al menos ese punto tan importante que tiene el país, que yo lo he venido diciendo. Se tomó casi 10, 12 años que los grupos delincuenciales tengan, yo diría, casi todo el poder acá en el país. No vamos a cambiar eso de la noche a la mañana, pero el gobierno, conjuntamente con la Asamblea, de acuerdo a sus competencias, tendrán que tomar 2 o 3 acciones fundamentales claras para que este año al menos la ciudadanía tenga la percepción de que sí se hizo algo en temas de seguridad. Abogada, y ustedes como Construye han sido enfáticos en decir, con el correísmo no, nada. Si el presidente Noboa llama a esta gran unidad, que evidentemente va a incluir al correísmo por la fuerza política que tiene, ¿ustedes se sientan en la misma mesa? Bueno, yo lo dije ya al inicio de esta entrevista, no tenemos que enfocarnos en personas ni en partidos políticos, sino en las propuestas claras y en la agenda legislativa, es decir, cuáles son los puntos para sentarnos y dialogar. El país tiene que conocer de manera clara. Creo que ahí no existiría pecado alguno si es que conocemos por qué nos estamos sentando juntos, cuáles son los acuerdos y las prioridades a los que estamos llegando. Hemos dicho no impunidad porque eso sucedió en la asamblea anterior. Es decir, hago alianza con el gobierno en su momento para aprobar la ley tributaria, pero a cambio de eso recibimos como consecuencia el tema de Jorge Glass. Eso fue la percepción de todo un país y nosotros lo vivimos a la interna de la Asamblea. Esos no deben ser condicionamientos. Si es que existen posiciones claras, a ver, vamos a acordar por temas de seguridad, temas puntuales de salud, educación, vamos a ver lo que sucede en cuanto, como ustedes lo han dicho, en los juicios políticos que quedaron pendientes, qué es lo que va a pasar con respecto a un juicio político del presidente saliente. Esos son los temas que se tienen que conversar, no intereses políticos ni partidistas, sino realmente objetivos claros que tenga la Asamblea para levantar incluso ese porcentaje de credibilidad que tiene la Asamblea Nacional hoy en día y un trabajo coordinado con el Ejecutivo. Este año, 6 meses de trabajo será fundamental. Nadie quiere cometer ningún error. Recordemos que en 8 meses ya se estará hablando de un proceso electoral para el 2025. Aquí hay que trabajar con seriedad este año, 6 meses, pues tenemos un proceso que se avecina en un año y un poquito más, así que esas deberán ser las prioridades claras que tenga el país y que el país vea que estamos trabajando de manera sincera y transparente. Gracias a la asambleísta Sofía Sánchez por estos minutos de su tiempo. Muy amable, Sofía. Gracias. A ustedes. Chao. Un gusto.